Saludos jóvenes amigos y bienvenidos. Teníamos pendiente, si no mal me acuerdo, este tema de las insulinas, un tema muy importante en la farmacología y medicamento de gran importancia en el contexto de la consulta externa y el escenario de urgencias en el paciente diabético, desde luego. Dicho eso, comencemos. Como siempre, tenemos que entrevistar al medicamento en cuestión para conocer todos los pormenores de su vida y le decimos, oye, jeringuita, ¿tú eres la insulina? Sí. Oye, pero yo esperaba una pastilla como la metformina. No, yo, profe, las insulinas solamente vengo en presentación subcutánea intravenosa. Nunca me va a ver, o al menos no va a este tiempo, con forma de tabletas, forma de vía oral. Así que habremos de conformarnos con lo que hay. Bien, entonces, ¿tú qué es lo que haces, insulina? Bueno, pongamos un poco en contexto la cuestión fisiológica, profe. Yo voy a sustituir la función que el páncreas dejó de hacer. Fisiológicamente hablando, el páncreas tiene un montón de células con diversas funciones y creación de sustancias, tanto endógenas como exógenas, que están trabajando todo el tiempo. Pero lo importante en el contexto del paciente diabético son las células del páncreas llamadas beta. Estas forman insulina y la vierten a la circulación general en respuesta a la elevada glucosa cuando usted almuerza, come o cena. Ok, la glucosa entonces tiene que ir a todas las células del cuerpo y entrar directamente a sus mitocondrias para que por medio de la glucólisis se formen moléculas de ATP, es decir, energía. Todas las células del cuerpo necesitan la entrada de la glucosa a sus mitocondrias para la energía, pero la glucosa no entra en estas células de manera gratuita. Necesita de la insulina para que ésta estimule receptores de GLUT que se encuentran en todas las células, estas permitan la entrada de glucosa, se genere la energía y de esa manera el equilibrio y el metabolismo del cuerpo adecuadamente. También a tener en cuenta que durante este proceso también se fomenta la entrada de potasio adentro de las células, de mucha importancia en las indicaciones más adelante. Y de esta manera entonces se lleva a cabo el equilibrio de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas, pero sobre todo mantener niveles sanguíneos de glucosa en estado normal. Es decir, cuando usted se tome un estudio del laboratorio llamado glucosa sérica, previas 8 horas de ayuno, si usted saca un rango de glucosa de 60 a 110 miligramos por decilitro, está normal. Usted no es diabético. Quiere decir que su páncreas y sus células beta responden bien a la glucosa elevada de cada alimento que usted consume. Es decir, quiere decir que es un páncreas bonito, cosita bien hecha, funcionando como debe, otorgando insulina de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando hay una deficiencia absoluta en la producción del páncreas de insulina o si la produce pero esta tiene una reducción en la eficacia. En ambas situaciones el problema es que la glucosa no podrá entrar a las células, se aglomerará en la sangre llevando a una condición de hiperglucemia. La persistencia de esta condición de hiperglucemia va a generar descompensaciones en la utilización y metabolismo de la glucosa, de las grasas y las proteínas, llevando en el corto plazo a complicaciones severas como la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar diabético, situaciones que de no corregirse pueden llevar a consecuencias, pronóstico muy sombrío e incluso al deceso del paciente. Además, la persistencia de esta hiperglucemia a largo plazo puede traer problemas macroangiopáticos y microangiopáticos, es decir, problemas de circulación que pueden llevar desde los infartos cardíacos, cerebral, pulmonar, renal, hasta insuficiencia renal crónica, ceguera y neuropatía, entre otras tantas complicaciones. Por lo tanto, no podemos dejar que la condición de la hiperglucemia en un paciente cuyo páncreas ya no forma insulina o la forma de una eficacia reducida permanezca por estas complicaciones. Es ahí donde yo, profe, entro la insulina sintética para paliar, para emular las funciones que el páncreas dejó de hacer. Bien, bien. Un poco de historia, profe. Antiguamente la insulina veníamos del ganado. Yo también tengo ganado. No, de ese no, del ganado bovino. Es decir, se extraía la insulina del páncreas de las vacas, se modificaba y se purificaba y así se inyectaba al paciente que tenía una deficiencia de esta. El problema es que había demasiados casos de rechazo, de intolerancia y de reacciones alérgicas a esta insulina. Es por eso que en las épocas actuales la insulina
se lleva a cabo su fabricación por técnicas de ADN recombinante, la cual mejoran la eficacia, mejoran la tolerancia y disminuyen las reacciones alérgicas. Por cierto, comercial, profe, a pesar de lo que se dice de mí, yo no dejo ciego a la gente y yo no mato a la gente. Esos son mitos populares que se encuentran en el internet y de palabra a palabra. Nada de eso, nada de eso es cierto. La insulina es creada como un medicamento precisamente supliendo a la insulina que tu páncreas dejó de formar. Entonces, ¿cómo te va a hacer daño un medicamento que es similar a una hormona, a una sustancia que tu cuerpo dejó de formar y toda la vida había formado? Pero bueno, fin de comercial. Entonces, mediante este proceso de fabricación tenemos dos opciones, la insulina regular, también conocida como la insulina rápida, y la insulina lenta, o también conocida como insulina de acción intermedia. Ambas son de aplicación subcutánea, es decir, la inyectamos por debajo de la piel. Se inyecta la dosis, las unidades calculadas de acuerdo a cada paciente y su contexto patológico y una vez inyectada la insulina, esta permanece en el tejido subcutáneo y paulatinamente va entrando a la circulación, disminuyendo y equilibrando poco a poco la glucosa que se encuentra rondando en tu cuerpo por razones metabólicas y también la glucosa que va entrando con cada alimento. De hecho, en situaciones de urgencia, porque como decíamos, el paciente diabético puede generar estas complicaciones, situaciones que llevan a urgencia y estas dos derivadas de una hiperglucemia marcada, en situaciones de urgencias, para que no haya un pronóstico sombrío o riesgo de deceso, utilizaremos la insulina rápida. Esta, como dijimos, es de inyección subcutánea, pero en el contexto de una urgencia es la única que se puede poner por vía intravenosa. Es decir, de manera normal ambas son debajo de la piel, pero en situaciones de urgencia solamente la rápida es la que se utiliza de manera intravenosa. En cuanto al cálculo de dosis, la insulina intermedia tenemos que el cálculo es de 0.1 a 0.5 unidades por kilo que pesa el paciente y eso repartido durante el día, 2/3 de lo calculado en la mañana y 1/3 de lo calculado en la noche. Y para la insulina rápida, este cálculo es por dosis, por shot. Cada que le vas a dar un shot al paciente de insulina rápida, lo calculas a 0.1 unidades por lo que pesa el paciente y eso se lo pones directo de manera subcutánea, ya sea en un contexto de urgencias, como dijimos, o posteriormente a la ingesta de alimentos. Y la insulina intermedia se utiliza, como su liberación, como dice su nombre, es lenta, para otorgar la insulina para las necesidades metabólicas de todo el día y toda la noche del paciente. En su momento voy a hacer videos sobre la dosificación de los medicamentos y va a quedar un poquito más claro. Ahorita por lo pronto quédate con esa idea general. Bien. En cuanto a la insulina rápida, el factor tiempo, la insulina regular rápida tiene el inicio de acción, si lo metes subcutáneo, en 30 minutos. Si lo pones intravenoso, a los 10 minutos ya tienes descenso en los niveles de glucosa. Y la duración de su efecto es alrededor de 6 horas. En cuanto a la insulina intermedia o lenta, que solamente se pone subcutáneo, insisto, su inicio de acción empieza a las 2 horas y puede durar hasta 24 horas. Esta es la que se pone para emular la insulina que tú necesitas para estar vivo durante el día, por así decirlo, y la insulina rápida es la que necesitas para paliar el shot de glucosa con cada alimento que consumes. Bien, entonces, como mencionamos, esta insulina siempre va a ir subcutánea, a no ser que sea situación de urgencia. Pasa a la circulación general, desde luego pasa a la entrevista con el hígado y esta se mantiene libre en la circulación, dependiendo si es la rápida o la intermedia, la duración en el cuerpo y posteriormente una gran fracción de eso se eliminará por la vía renal, la otra será reabsorbida y reutilizada. Pero ten en cuenta esto, ¿por qué? Porque una persona enferma del hígado, una persona enferma del riñón, reduciría la necesidad de insulina para el control del diabético, dado que no se elimina muy rápido y el proceso de metabolismo y repartición también está enlentecido. Atentos ahí.
Indicaciones. La indicación de las insulinas es en los diabéticos tipo 1, es decir, en los dependientes exclusivos de insulina, en los que el páncreas presenta una deficiencia absoluta de la misma. Los diabéticos tipo 2, en los que hay una reducción en la eficacia. El páncreas produce insulina de mala eficacia y se puede utilizar de manera combinada con los hipoglucemiantes orales, como la metformina o la glibenclamida. De hecho, en caso de que estos hipoglucemiantes orales tengan una mala respuesta, se puede utilizar precisamente la insulina como un ayudante extra. En situaciones de cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar, las urgencias, las descompensaciones a la corta, definitivamente está indicado el uso de la insulina rápida. Desde luego, cuando abordemos esos temas, veremos que un paso antes de la inyección de la insulina rápida es la hidratación, el diluir la hiperglucemia para precisamente evitar daños metabólicos y un bajón de glucosa. Pero ya llegaremos a eso en los videos de urgencias, ya mero. Y también la insulina se utiliza para las personas que padecen hiperpotasemia. En este caso, una persona con hiperpotasemia, con alto potasio rondando en la sangre, a pesar de no ser diabético, también se utiliza la insulina para reducir las concentraciones de este mineral y no vengan consecuencias severas, principalmente en el músculo cardíaco. Bien, dicho eso, siempre que empiezas una terapia con la insulina, tienes que hacer frecuentes, continuas valoraciones de la glucemia del paciente para ir haciendo adecuaciones, disminuir las unidades de insulina inyectadas o disminuir o aumentar su lapso de tiempo. Todo depende del equilibrio del paciente. ¿Y cuál es el equilibrio del paciente, profe? Mantener su glucosa en este rango, 60 a 110 miligramos por decilitro. De esa manera se evitarán las complicaciones que ya mencionamos. Bien. Contraindicaciones. No se lo vamos a poner en las personas que han demostrado alergia al medicamento. Es decir, a pesar de que es un emulador de la insulina del cuerpo, no deja de ser un fármaco. No está exento de reacciones anafilácticas y de intolerancia. Evitar, desde luego, en situaciones de diarrea aguda, gastroparesia u obstrucción intestinal, sobre todo por la cuestión de la pérdida y alteración de los electrolitos en estas condiciones, especialmente en el potasio. En cuanto a las personas con insuficiencia hepática, las personas con un hígado dañado también tienen el problema de la baja de potasio, sufren hipopotasemia, lo que menos necesitan es agudizarla más con la inyección de insulina, ten mucho cuidado. Y en los pacientes con insuficiencia renal crónica, porque esta no es eliminada a tiempo y puede sobrecargarse y puede generar condiciones o efectos adversos por sobrecarga. ¿Cuáles son estos efectos adversos de la insulina inyectada, profe? Principalmente la hipoglucemia, es decir, condiciones en las que la glucosa te baja por debajo de 60 miligramos y entonces tu cuerpo reaccionará. Los síntomas cardinales de la hipoglucemia son los de descarga adrenérgica. El paciente se empieza a volver ansioso, taquicárdico, nervioso, angustiado. Todo eso quiere decir que la glucosa está bajando. Por lo tanto, ahí lo primero que tienes que hacer es restituir la glucosa, que tenga a la mano algún alimento muy dulce para que lo pueda consumir y disminuir la dosificación que hiciste de tu insulina. Y también tener muy en cuenta que uno de los efectos adversos muy frecuentes de la inyección subcutánea es la lipodistrofia, la alteración del tejido graso subcutáneo en el sitio de inyección de la insulina, por lo que la recomendación siempre es alternar los sitios del cuerpo donde se inyecta subcutáneamente la insulina. Alternar entre el brazo, entre el muslo, la pierna, para evitar precisamente esta alteración del tejido graso subcutáneo. Pero el principal efecto adverso que tenemos que cuidar, principalmente las primeras semanas en las que empezamos la insulinización de nuestro paciente, es que no se nos vaya la olla con las unidades y no caer el paciente en una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos mencionado, la glucosa es un nutriente esencial, tan esencial como el oxígeno para el cuerpo. Tú lo bajas, lo llevas a nivel muy bajo y el cuerpo colapsa y el paciente sufre el deceso, precisamente. Aguas, ni mucha glucosa ni muy poquita, todo tiene que ir en equilibrio. Ten en cuenta también que situaciones especiales pueden aumentar los requerimientos de insulina del paciente, situaciones como infecciones, fiebre, procedimientos quirúrgicos, traumatismo. Eso significa un estrés para el cuerpo necesitará más energía, liberará más glucosa para tener la disponibilidad y por lo tanto tú le tienes que aumentar la insulina para que pueda
meter esa glucosa, tener energía para defenderse de este estrés. Pero así como hay condiciones que aumentan la necesidad, también hay condiciones que disminuyen la necesidad de insulina, como la insuficiencia hepática, como habíamos mencionado, la insuficiencia renal por no excretarla a tiempo y la condición del hipotiroidismo, que es un enlentecimiento de las funciones metabólicas generalizadas. Un punto muy importante, este medicamento sí se puede utilizar en el embarazo. Las mujeres embarazadas que tienen tendencia a la diabetes, la formación del lactógeno placentario humano por parte de la placenta puede generar una condición de hiperglucemia y resistencia a la insulina, llevando a las mujeres a una condición llamada diabetes mellitus gestacional. Tema que vamos a ver en los apartados de gine, claro. Pero en el caso de que una mujer embarazada sufra la diabetes gestacional o padeciera diabetes antes del embarazo, la mejor opción durante el embarazo es el uso de la insulina para controlar sus niveles de glucosa. Y tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Medicamentos como los anabólicos, el alcohol, los otros hipoglucemiantes como glibenclamida, meformina, pioglitazona y los medicamentos antidepresivos potencian el poder de la insulina y aumentan la tendencia a la hipoglucemia. Ten en cuenta estos medicamentos también para que dosifiques adecuadamente la insulina que le vas a inyectar a tu paciente. Es decir, no hay un estándar directo de unidades que se le inyectan al paciente. Cada caso debe ser individualizado y una vez empezado la insulinización, hacer chequeos regulares para poder obtener el mejor equilibrio con las unidades subcutáneas adecuadas. Y claro, en el caso de una urgencia, utilizar intravenosa la opción de la insulina rápida. Sencillo, ¿eh? Bien. Más adelante me habían pedido videos sobre dosificación de medicamentos en paciente pediátrico. Ya llegaremos a eso, lo voy a tener en cuenta, pero bueno. Hasta entonces, muchas gracias por tu gentil atención. Dudas, quejas, comentarios a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Gracias y buen día. Pásale bien.